muy por encima en algunos problemas que hemos resuelto, ¿ya? Y lo que vamos a hacer hoy día es entender un poquito en qué consiste este dato para ponerle un antecedente o como un antepié para avanzar lo que se viene más adelante, ¿ya? Bueno, entonces paso a compartirles mi pantalla. Y en el área de la nueva temática que se les ha abierto en Moodle, ya tienen habilitada la pizarra que vamos a utilizar esta clase para poder hacer algunas cositas dentro de lo que es la explicación, ya del tema que vamos a avanzar. Entonces, presentamos y estamos. A ver, ambos grupos ya deberían estar viendo pantalla, ¿sí? Completamente. Y iniciamos, ¿ya? Lo que les comentaba, nosotros sí hemos estado manejando con algún tipo de solvencia, bueno, no sé si solvencia es la palabra, pero con algún tipo de frecuencia, este tipo de datos que se denomina cadenas, ¿no? Y las cadenas básicamente, ¿qué me permiten hacer? Me permiten representar información textual en términos computacionales. A ver, ¿qué es una representación o qué es un texto? Si hacemos una disgregación a lo más que se pueda de un texto, nosotros lo podemos concebir como una secuencia de caracteres que están ubicados posicionalmente en algún orden, ¿de acuerdo? O sea, la posición tiene orden, ¿ya? Y los caracteres de un texto, dependiendo de la posición que ocupa el carácter, pues se puede leer de un modo o de otro, ¿ya? Eso es un texto, digamos. Y nosotros eso en programación le conocemos con el nombre también de cadenas, ¿ya? Entonces, cuando te hablen de cadenas, usualmente, ¿de qué te están hablando? De un tipo de datos que almacena texto. Y el texto básicamente, ¿qué había sido? Había sido una colección de caracteres, ya que están ubicados en posiciones y estas ubicaciones hacen que la cadena sea específica, ¿cierto? Que tenga un valor u otro valor. Por ejemplo, si nosotros tenemos la cadena introducción a la programación acá, nosotros acá podemos identificar varias cositas en este texto, ¿no es cierto? La primera cosa que nosotros observamos es que es una secuencia de caracteres, ¿cierto? Uno seguidito de otro. ¿Cuántos caracteres tiene? Es la pregunta y eso va a determinar la longitud de la cadena, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos observar, por ejemplo, en esa cadena? ¿Cuántos caracteres I, por ejemplo, hay? Hay varios, ¿no es cierto? ¿Y dónde se lee el I? Eso va a depender de la posición que ocupa cada uno de los caracteres. Entonces, esta colección que me forma un texto va a tener a sus caracteres ubicados en una posición exactamente, ¿ya? Por ejemplo, si yo observo la posición 13 de esta colección de caracteres o de esta cadena, de este texto de escrito, entonces en la posición 13, ¿qué letra estamos encontrando? ¿Qué carácter encontramos? La A. Si ustedes observan, desde ya hace unos cuantos años, desde que ingresó con fuerza el lenguaje de programación C, se acostumbra, ¿no? De que el primer carácter de un texto esté referenciado como si estuviera ocupando la posición 0. Entonces, eso hay que acostumbrarnos. Los seres humanos siempre solemos ubicar desde el 1, ¿correcto? Entonces, decimos la primera ubicación, segunda ubicación. Entonces, el primer dato en la ubicación 1, el segundo dato en la ubicación 2. Lo que tenemos que empezarnos a acostumbrar cuando se agarra colecciones, como por ejemplo este texto, es que, por ejemplo, la primera I que existe en este texto, ¿qué posición está ocupando? Está ocupando la posición 0, ¿ya? La N, fíjense, está ocupando la posición 1. Por eso es que esto se lee IN, que si le diéramos la vuelta se leería NI, ¿de acuerdo? Y eso ya sería otra cadena. A eso se refiere que cada carácter está ubicado en una posición, ¿de acuerdo? Relativa dentro del texto.
Al tener esta posibilidad de que cada carácter está ubicado en una posición, obviamente nosotros también podemos acceder, fíjense, aparte de la cadena, podemos acceder a un carácter simple, podemos acceder a una parte parcial de la cadena, por ejemplo, podemos querer acceder solamente a la cadena que está entre la posición 2 hasta la 9 y te estaríamos hablando de traducción, ¿de acuerdo? Eso se puede hacer, aparte de acceder individualmente a cada carácter. A ver, ¿qué estamos reconociendo en este texto? Este es un texto que dice Introducción a la Programación. Por lo que me estoy dando cuenta, este texto tiene 30 caracteres, ¿de acuerdo? Que están ubicados entre la posición 0 hasta la posición 29 inclusive. ¿Qué puedo identificar en esta cadena Introducción a la Programación? Que existe 3 ocurrencias de I. Y esas 3 ocurrencias de I están ubicadas en 3 distintas posiciones, ¿ya? Y el lugar donde están ubicadas estas letritas introducción a la programación, hace que la cadena se lea Introducción a la Programación, ¿de acuerdo? En el lugar que le corresponde. Eso bien importante. ¿Ya? Entonces, una cadena, desde este punto de vista, se considera un tipo de dato compuesto que se compone de datos más simples y primitivos, como por ejemplo los caracteres. El carácter es un dato primitivo, ¿de acuerdo? Simple. Una I solita es un carácter y ese es un dato simple. Pero basta que yo le ponga in, eso ya no es un dato simple, eso ya es un dato compuesto. Y resulta que la cadena es un muy buen ejemplo de lo que es una secuencia de datos primitivos. A ver, vamos a analizar un ejercicio para ver cómo se trabaja con cadenas y cómo nosotros podemos sacarle el jugo a lo que acabamos de mencionar, de que toda cadena tiene longitud, toda cadena me permite acceder de manera individual a cada parte de la cadena, ¿de acuerdo? Ya sea en su parte primitiva o puede ser en su parte un poco más construida, ¿no es cierto? Una subcadena dentro de la cadena, ¿ya? A ver, hasta acá, ¿hay alguna duda? Una cadena, repito, una cadena me sirve para representar textos, ¿ya? Y los textos en realidad son una composición de caracteres ordenados posicionalmente. ¿A qué se refiere eso? Que cada carácter va a ubicarse en una posición específica dentro de la connotación del texto que hace que este texto sea de un modo o de otro. Por ejemplo, no es lo mismo decir esto, ¿cierto? El texto hola, fíjense, ¿cuántos caracteres tengo? 3. Que decir aló, este es otro texto. ¿Por qué es otro texto si tienen los mismos caracteres, la misma cantidad de caracteres, los mismos caracteres? ¿Por qué? Porque la posición en la que está ubicada la letra A en esta cadena y en esta cadena es diferente. Y esa es la razón por la que estas cadenas son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, cada parte de esta cadena, que es un caractercito, siempre se ubica en una posición específica. Muy importante. Toda cadena que había sabido tener, longitud, ¿ya? Y al tener varios caracteres en posiciones, nosotros también tenemos que aprender que las posiciones siempre se contabilizan desde el 0. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿cuál es la longitud de introducción a la programación? 30. ¿Ya? ¿Y cuál es la última posición válida de un carácter de una cadena de tamaño 30? La 29. ¿Por qué razón? Porque nosotros empezamos nuestro conteo posicional en 0. ¿Ya? Entonces, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Por lo tanto, a este le corresponde ser el 30º carácter de la cadena. ¿Ya? Eso es muy importante. Bien, vamos a hacer un ejercicio que era un examen de hace algunos años atrás, que es un poco más complejo que esto, ¿ya? Pero lo que hemos hecho es agarrar un poquito la esencia del problema. Y se trata del siguiente ejercicio, ¿no? Te dicen, en un congreso internacional de brujas se han congregado un número grande de ellas. Las brujas pueden ser de magia blanca o negra. La tarea es decidir qué tipo de magia tiene una bruja. Aunque todas ellas aparentan ser de magia blanca, por obvias razones, la tarea es detectar a aquellas que en verdad son de magia negra.
Cada bruja, aparte de su nombre, dice, tiene un conjuro de su preferencia que está expresado como una cadena. Las brujas de magia negra suelen mimetizar, dice, ¿no? Suelen mimetizar, ocultar, ¿de acuerdo? Como los camaleones, ¿no? La palabra hocus en su conjuro, ¿ya? Por ejemplo, si el conjuro de una bruja es hocus pocus, esta es de magia negra, pero si el conjuro fuera chueco cuerpo, tendrás como serpiente serás. Este conjuro mimetiza la palabra hocus, ¿de acuerdo? Por otro lado, si se tiene el conjuro abracadabra, ese es un conjuro de magia blanca. La tarea es decidir si una bruja es de magia negra o no, ¿ya? Entonces, ¿a qué se llama mimetizar? Fíjense, acá el conjuro de esta bruja es chueco cuerpo tendrás, como serpiente serás. Y sin embargo dice que esta bruja con este hechizo, con su conjuro, este es conjuro. Ya esto me lo ha corregido automáticamente el corrector porque no entiende que es conjuro. Ok, entonces acá dice que está mimetizado la palabra hocus. Veamos cómo está mimetizado. Aquí está H, A, O, ¿de acuerdo? Q, hocus, ¿cierto? Y hocus. Fíjense, ahí tiene hocus. En orden y en forma, ¿correcto? Entonces, fíjense acá que estoy yo buscando. Puedes tener un conjuro que parece que no tiene hocus. Muy rara bruja, te dicen el problema, ¿no? Más grande, muy rara bruja. Te va a decir directamente hocus pocus, digamos, porque esto ¿qué se llama? La identifica muy rápidamente como una bruja de magia negra. Entonces, las brujas de magia negra son mal vistas en el Congreso, por lo tanto, por obvias razones, las brujas quieren mimetizar, ¿cierto? Su cualidad, de si es magia negra o blanca. Entonces, esta, por ejemplo, con este conjuro que tiene, esta también se considera una bruja de magia negra, ¿ya? Entonces, la tarea, fíjense, la tarea finita, ¿qué cosa es? Es, dada una bruja, nosotros queremos recibir a la brujita con su nombre y su conjuro. Y en el Congreso tiene que haber un grupo de inteligencia que te permita identificar qué brujas son de magia negra, ¿no? O cuántas brujas de magia negra están entrando a tu Congreso. Ese es el problema que queremos resolver, ¿ya? El problema es, fíjense, bla, 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 tiene otras cosas, bla, 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 pero parece que la parte más fuerte, más importante del problema es descubrir si una bruja es de magia negra o es de magia blanca, ¿ya? Entonces, ya tienen en Moodle el enlace para poder ingresar a esta pizarra que la tenemos compartida. Y así que vamos a empezar a trabajar acá, ¿ya? Empezamos aquí y analizaremos el problema. Dice, hay un congreso de brujas, ¿correcto? Entonces yo le digo, dice que en el congreso van a ir registrando. No les interesa tanto registrar todas las brujas, sino ahora de registrar, ir contando, ¿sí? La cantidad de brujas de magia negra que hay. Entonces aquí yo tengo la parte de inteligencia de mi congreso. Ya yo tengo un congreso de las brujas, en la cual lo que le interesa a este congreso de las brujas, dice, es registrar el número de brujas de magia negra. ¿De acuerdo? ¿Cuántas son de magia negra de las que han entrado? Y probablemente me interesa registrar el número de brujas registradas en el congreso. ¿Ya? Entonces, si yo registro 100 brujas y 10 son de magia negra, ¿cuántas serían de magia blanca? 90, las que restan, ¿ya? Entonces, en este congreso, dice, lo que nosotros vamos a permitir es a una bruja registrarse. A tiempo de registrarse, entonces a esta bruja nosotros ya le podemos descubrir si es que es de magia negra o de magia blanca, ¿ya? Entonces, la brujita, inicialmente, ¿qué te va a dar? La bruja inicialmente va a tener, ¿qué cosa? Va a tener su nombre, por ejemplo, la bruja Amelia, ¿ya? Va a tener nombre. Y además de eso, ¿qué va a tener? Va a tener su conjuro. La bruja no te dice, ¿no? Soy de magia blanca. No. Y el Congreso también no te va a preguntar, ¿no? ¿Eres de magia blanca? No. O sea, va a hacer su trabajo de inteligencia, ¿ya? Entonces,
al registrar, este no me va a generar un resultado, fíjense, no me genera resultado, pero sí me va a generar cambio de estado aquí y cambio de estado aquí, ¿ya? Porque me va a registrar una bruja, pero también me la va a registrar en el caso de que sea de magia negra, la voy a registrar acá. Y en el caso de que sea de magia blanca, no la voy a registrar. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer el problema un poco más general, aquí podemos decir, fíjense, acá podríamos tener un atributo que ya de en sí es la palabra secreta, ¿de acuerdo? La palabra negra le llamaremos, ¿correcto? Que en este caso, ¿quién vendría a ser? Hocus. Dice que Hocus es la palabra negra, ¿no es cierto? Para identificar si tenemos una bruja de magia negra o una bruja de magia blanca. Y entonces, en este caso, la palabra Hocus es la palabra que identifica a las brujas de magia negra. Eso podemos tenerlo acá como un dato de que se puede modificar, ¿cierto? En un congreso puede ser la palabra Hocus, en el otro congreso puede ser cabra, en el otro congreso puede ser tijeras, qué sé yo. Entonces, esta va a ser la palabra oculta que vamos a buscar. La cantidad de brujas de magia negra es un entero. La cantidad de brujas que se ha registrado en el Congreso es un entero. Y nosotros queremos ir a identificar cuáles de estas brujas que se están registrando en el Congreso mimetizan esta palabra oscura, ¿de acuerdo? Para identificarla como negra o como bruja blanca. En todo caso, estos atributos siempre van a ser privados. ¿De acuerdo? Esto nadie puede ver porque es inteligencia, ¿no es cierto? Eso. Y la brujita, fíjense que tiene como datos de entrada. Cuando se registra me tiene que otorgar dos datos de entrada. Su nombre y su conjuro. Eso me tiene que dar a hora de registrarse. ¿Correcto? Pero internamente yo lo voy a también para fines de consistencia. No quiero que otra bruja venga a ver, no ver, conjuro de otra bruja, nada que ver. Solamente para mí me sirve. Entonces aquí me van a dar el dato de la bruja. ¿En dónde yo tengo que pensar bien? En este proceso. ¿De acuerdo? Entonces dice que este congreso colabora con la información que se genera por cada bruja que se registra en el congreso. ¿De acuerdo? Esta es una relación de colaboración. Y aparentemente aquí parece que esta bruja debería saberme o debería permitirme acceder a su conjuro, ¿correcto? Para poder yo definir si es que esta es una bruja de magia negra o de magia blanca. ¿Y esto qué me va a generar? Una cadena como resultado. Listo. Bien. No vamos a hacer todo el programa. Nos concentraremos en este registrar. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, dice, nosotros queremos hacer el registrar. ¿Qué vamos a tener como dato de entrada? Vamos a tener una bruja B. Y esta bruja, dice, en su cabecita, fíjense, en la cabeza de la bruja, ¿qué tiene como información? Va a tener su nombre y va a tener su conjuro. ¿Correcto? Este congreso, el congreso que está responsable de hacer esto, tiene en su cabeza. ¿Qué tiene en su cabeza? ¿Qué es lo importante de acá? Tiene la palabra oscura, ¿de acuerdo? Entonces, él sabe cuál es la palabra oscura para identificar si una bruja es de magia negra o magia blanca. ¿Cómo resolveríamos el problema? Aparentemente, vamos a hacer así, ¿ya? Vamos a decir, por un lado, yo necesito la información de la palabra oscura que estoy buscando, ¿cierto? En el ejemplo, ¿cuál era la palabra oscura? Era Hocus, ¿correcto? ¿Dónde yo tengo que ir a buscar esa palabra oscura? Yo tengo que ir a buscar en el conjuro de la bruja. Por ejemplo, había un conjuro que se decía Hocus Pocus, ¿de acuerdo? Pero había otro conjuro más interesante que decía chueco, cuerpo tendrás, serpiente serás, algo así, ¿no ves? Serpiente serás, bla, 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 bla. Pero acá también nosotros hemos encontrado mimetizado el Hocus. ¿Cómo se ha encontrado el Hocus mimetizado? En la H de aquí, en la O de aquí, en la C, en la U, Hocus, y en la S de aquí. ¿De acuerdo? Acá vamos a encontrar Hocus. Dice. Los ejemplos de mi problema entonces me están diciendo que la palabra negra, ¿de acuerdo? La palabra no necesariamente tiene que estar como una palabra,
o como una secuencia consecutiva de los caracteres tal cual aparece en la palabra negra, ¿cierto? Lo que sí nosotros necesitamos es identificar cada carácter en el conjuro y en el orden en el que aparecen aquí. Entonces, no vale agarrarme, ¿cierto? Jo, cus y esta C de aquí. No, está emparejando así. Jo, cus. ¿Ya? En el mismo orden. ¿Correcto? Ok, entonces nos pondremos a pensar cómo sería el razonamiento y el procedimiento para encontrar esta palabra negra en el conjuro. Veamos, vamos a razonar así, ¿de acuerdo? Y vamos a ir haciendo las cosas. Supuestamente, si la palabra es un texto, entonces esta palabra, fíjense, va a tener, así, ¿no ve? Va a tener el carácter de la posición 0, el carácter de la posición 1, el carácter de la posición 2 y así sucesivamente. ¿Correcto? Hasta el carácter de la posición K le llamaré. Donde K vendría a ser la última posición de la palabra oscura. En este caso, fíjense, K, ¿cuánto sería? 0, 1, 2, 3, 4 sería K. ¿Por qué mi palabra oscura? ¿Cuántos caracteres tiene? 5. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Dice que esta palabra oscura en orden, ¿de acuerdo? Y en igualdad, la tenemos que encontrar en el conjuro. Si la encontramos, a la primera que hayamos encontrado el caésimo carácter en el conjuro, listo, esa bruja ya es negra. No me interesa seguir buscando el resto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar mi conjuro. Fíjense, vamos a agarrar el conjuro. Y mi conjuro viene a ser así, conjuro 0, conjuro 1, conjuro 2, conjuro 3 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Sas, 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 hasta que tengamos el enésimo carácter del conjuro, ¿ya? En términos, pareciera que el conjuro siempre va a ser más grande que la palabra, ¿correcto? Y aunque no fuera igual, deberíamos tener una manera interesante de determinar si es que la palabra oscura está en el conjuro. A ver, ¿cuál sería la estrategia para hacer esto? ¿Cómo haría? Primero, identificar el primer carácter de la palabra oscura e ir comparando con cada uno de los caracteres de la palabra. Y cuando encontremos uno, de ahí continuar, pero ya comprobar con la siguiente. Ya. Entonces, agarramos así, ¿no ve? Tú dices, vamos a agarrar este carácter, el primer carácter de la palabra oscura, y vamos a ir comparando, ¿no es cierto?, con el primer carácter. Yo le digo, son iguales, no me dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a comparar con esta, ¿no es cierto? Son iguales, no me dice. Si yo encuentro aquí, son iguales, sí me dice. Si son iguales, entonces, a partir de aquí para allá, fíjense, a partir del carácter 3 para allá, yo tengo que ir a buscar P1, P2, P, hasta PK. ¿Correcto? Si es así, entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos de foco. Me vengo aquí a P1 y le digo, P1 S3, sí me dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Avanzamos al carácter de la segunda posición de la palabra oscura y empezamos a seguir buscando. ¿Cierto? Cuando decimos que este conjuro tiene la palabra oscura. A ver, ¿cuándo tiene la palabra oscura? Cuando se han comprobado todos los caracteres de la palabra. Exacto. Cuando nosotros hemos comprobado y estamos queriendo venir a comparar un carácter que ya no existe en la palabra oscura. Entonces, si llegamos a apuntar aquí, quiere decir que ese conjuro tiene la palabra oscura, por lo tanto, es un conjuro de magia negra. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por lo tanto, aquí vamos a establecer dos caminantes. Ya vamos a establecer uno que me permite caminar, fíjense, de manera organizada en la cadena palabra. ¿Ya? A este le vamos a llamar mi índice I. Entonces, mi índice I va a ir en 0. Una vez que nosotros encontremos 0, vamos a ir a 1. Una vez que encontremos 1, vamos a ir a 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo?
Y vamos a tener otro caminante que le vamos a llamar J, que va a caminar en los caracteres de mi conjuro. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir comparando carácter a carácter. No me conviene, ¿no ve? Comparar subcadena con subcadena, porque en este caso sí me daría, pero en este caso por nada del mundo yo voy a tener un hocus aquí encontrado como una subcadena consecutiva. Entonces no me queda otra que hacer una búsqueda del estilo que hemos hecho. ¿Ya? Ok. Entonces ya sabemos cuando decimos que este conjuro tiene la palabra oscura. Cuando nosotros hemos terminado de caminar con mi caminante I. ¿Ya? Cuando decimos que este conjuro no tiene la palabra oscura. Cuando no tiene. Entonces, esta es una aseveración, ya no es una pregunta. Tiene cuando eso sucede. ¿Cuándo tiene? Cuando me paso en el conjuro. Ya, cuando en el conjuro estoy llegando aquí, mi caminante y sigue caminando por aquí. ¿De acuerdo? Entonces yo le digo cuando mi J, fíjense, ya es mayor que N. Y además mi I es menor igual que K, inclusive. ¿Correcto? ¿Sí? Eso. ¿Sí? Entonces ahí yo le digo categóricamente que no tiene. ¿Sí? Ok. Entonces razonaremos. A ver, ¿qué vamos a recorrer? Vamos a recorrer la palabra primero. Y le digo, vamos a ir con un caminante sistemático. ¿Ya? Sistemático. Pero tengo dos maneras de romper, ¿cierto? Una es esta y otra es esta. Entonces tengo dos condiciones para romper la búsqueda. En este caso no me conviene entonces hacer un for, ¿correcto? Porque no es verdad que siempre voy a recorrer toda la palabra negra. Porque puede que yo esté aquí, por ejemplo, en la segunda posición de esta palabra y yo ya haya agotado mi conjuro. Entonces, no es verdad que yo voy a recorrer siempre todito esto. ¿Correcto? Y por el otro lado, no es verdad que yo siempre voy a recorrer todito esto, porque puede que yo, el caésimo carácter de la palabra oscura, ya la he encontrado aquí. Entonces, no tiene sentido seguir buscando aquí, ¿no ve? Hasta aquí ya me he encontrado. Por ejemplo, chueco, cuerpo tendrás, como serpiente serás, algo así decía. Hasta la palabra tendrás, nosotros ya habíamos emparejado focus. Entonces, ya no me interesa leer como serpiente serás, o sea, ya no importa. Lo que ya lee adelante ya no hace que la bruja sea buena, ¿correcto? La bruja ya se identificó como una bruja de magia negra. En este sentido, entonces, fíjense, no es verdad que necesariamente vamos a recorrer siempre todos los caracteres de este y siempre todos los caracteres de este. ¿Cuándo podemos terminar? Cuando hemos concluido el recorrido de la palabra o cuando hemos concluido el recorrido de la cadena. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hartas veces? Lo único que yo voy a hacer es esta comparación. Fíjense, yo tengo que ir a comparar si el carácter P sub I es exactamente al carácter del conjuro J. ¿Correcto? Si es así, ¿qué hacemos? A ver, si yo digo que el carácter P sub 0 es equivalente al carácter C sub 0 del conjuro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién camina? ¿Qué caminamos? ¿I o J? Ambas. Ambos. Entonces le digo, I deberíamos caminar más 1. Y J deberíamos caminar más 1 si es que esto me responde que sí. ¿Cierto? Estamos analizando. Fíjense, eso vamos a hacer varias veces. Vamos a repetir esa pregunta. Pero si resulta que P sub I no es igual a C sub J, en este caso I0, J0, si no es igual, entonces, ¿qué tenemos que caminar? ¿Tenemos que caminar sobre la palabra o sobre el conjuro? Sobre el conjuro. Sobre el conjuro. Entonces, caminamos más 1. ¿Correcto? Esto vamos a hacer hartas veces. ¿De acuerdo? Vamos a hacer hartas veces hasta que o terminamos la caminata de la palabra
o terminamos la caminata del conjuro. Entonces, esto le digo que voy a hacer mientras, fíjense, mientras qué cosa. Yo le digo, mientras mi caminante I, fíjense, sea menor o igual acá, cuando K es la última posición del válida de la palabra, yo voy a seguir caminando ahí. Esta es una opción, ¿cierto? Mientras haya letras aquí, puedo seguir caminando. Y además le digo, mientras haya letras en el conjuro, los dos tienen que estar en sintonía para ir caminando, ¿correcto? Y además le digo, mientras mi J sea menor o igual a E, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto tantas veces como se necesite. Algún día, tarde o temprano, vamos a salir, o ya sea por terminar de haber leído el conjuro o por terminar de haber leído la palabra. Inicialmente, mi I, ¿en qué posición debería empezar? Mi I debería empezar en la posición 0. Y mi J también, ¿dónde debería empezar? En la posición 0, para no olvidarnos ningún carácter. Entonces empezamos, arrancamos desde aquí, ¿no ve? Y luego empezamos a movernos de manera sistemática. Fíjense, siempre mi I y mi J, ¿cómo avanzan? De uno en uno. No me conviene avanzar de 2 en 2, de 3 en 3, porque puedo tener pérdida de información en mi búsqueda. Y si yo tengo pérdida de información en mi búsqueda, puedo no estar asegurando el resultado de manera correcta. ¿Listo? Y he pensado. Manos a la obra. ¿Han entendido hasta aquí, jóvenes? Fíjense, este es mi cerebro. Esto es cerebro sistematizado. ¿Ya? Está con una rigurosidad del lenguaje de programación y no, pero es cerebro sistematizado. ¿Ya? Ahora, podemos llegar a una rigurosidad de programación, se puede llegar, pero para llegar a esa rigurosidad yo prefiero irme a un lenguaje de programación y ponerle ya la rigurosidad que me pide el lenguaje además. ¿Ya? Pero fíjense, ya tiene varias cosas de los elementos cuando nosotros programamos. Esto es bien importante que hagan, ¿de acuerdo? Que se pongan a pensar, sasas, con dibujito, así, cuál es la condición, y luego lo cierran. Y luego hay que empezar a completar el resto. El meollo del asunto, fíjense, para resolver si es que ese conjuro tiene la palabra negra o no, es estito. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer tantas comparaciones como sea necesaria mientras exista letras en la palabra o mientras exista letras en el conjuro, ¿cierto? Eso. Programaré. Haremos nuestro programa que me permita trabajar con estas brujitas, ¿ya? Nos vamos a venir aquí, nos abrimos un nuevecito proyecto. Lo vamos a poner aquí, a ver, programa intro. Vamos a empezar a programar harto, ¿de acuerdo? Este va a ser nuestro intro, programa 9. Pero tienen que seguirme, tienen que ser, ahora sí, bastante rápidos. ¿Tienen alguna duda de este razonamiento, jóvenes? ¿Les parece cuerdo? Tiene lógica, ¿no es cierto? Ok, entonces, lo siguiente que vamos a hacer, parece cuerdo. Ahora lo que vamos a hacer es ir a ponerle en limpio. Esta es mi estructuración de cerebro, ¿no ve? Esquematiza mi cerebro, ir aquí a asesinar mi programa, he entendido el problema, he encontrado una alternativa de solución que parece viable, la he escrito de manera no ambigua, lo he sistematizado y ahora mi trabajo es ir a completar el programa. Entonces le digo, tenemos un congreso de brujas y este congreso de brujas dice que lo que van a registrar en sus archivos van a registrar a objetos de clase bruja. El congreso dice que quiere tener la información de cuántas brujas se han registrado, ¿ya? Entonces, el número de brujas registradas y se quiere saber el número de brujas de magia negra, ¿ya? ¿Cuáles son de magia negra? Y para eso, el congreso sabe o conoce la palabra negra, ¿de acuerdo? La negra palabra que las brujas de magia negra utilizan en sus conjuros, ya sea de manera directa o ya sea de manera mimetizada.
Entonces, en este caso, básicamente, ¿qué procedimiento me interesa analizar? Y muy bien, es este proceso que me permite registrar, ¿cierto? Una bruja viene y me deja su file, ¿ya? Y su file es una composición de datos que nosotros lo estamos representando en este tipo de dato que se llama bruja. Entonces, la bruja nos va a traer su nombre y su conjuro. No nos va a decir ni su edad, ni su carnet de identidad, no nos interesa. ¿De acuerdo? Para fines del Congreso, su nombre y su conjuro. Y sobre la base de eso, yo tengo que decidir si esta bruja que estoy registrando, ¿ya? Es una bruja de magia negra o no. De entradita, fíjense, el número de brujas que yo ya tengo registradas en mi congreso debería aumentar en una, ¿cierto? Acabo de registrar una bruja más, ¿ya? Ahora, lo que a mí me toca decidir es si es que esta bruja es una bruja de magia negra o de magia blanca. Y para ello, nosotros necesitamos, fíjense, conocer el conjuro de esta bruja. Entonces vamos a traer por aquí el conjuro de la bruja. ¿De cuál bruja? De esta bruja que acabamos de registrar. Fíjense, yo ya tengo la información de la bruja y de esa bruja, ¿qué parte de su información con qué parte de su información nos vamos a quedar? El conjuro de la bruja. Me ha entregado su file de registro y yo me voy a quedar con el conjuro. Listo, con esta información vamos a decidir si es que esta brujita es una de magia negra o de magia blanca, ¿ya? Para ello, dice, nosotros necesitamos tener dos caminantes, uno que es I y otro que es J. El I camina sobre quién, habíamos dicho, el I me va a permitir caminar sobre la palabra negra, ¿ya? Queremos buscar si es que la palabra negra está de manera directa o mimetizada en el conjuro. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, mi I empieza en 0, mi J va a empezar en 0 y nosotros vamos a hacer este procedimiento mientras, fíjense, mi I sea menor, vamos a hacer igualito que aquí, ¿ya? Que K. Y además, le digo, mi J sea menor igual que N. En este sentido, a ver, ¿qué vendría a ser K? K vendría a ser la última posición válida de la palabra. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué tenemos que aprender? Algo que les voy a pedir que vayan a aprender son todas las prestaciones de servicio que te puede brindar un string. ¿De acuerdo? String es un tipo de dato complicado, compuesto, que Java ya me provee como una clase para que nosotros podamos utilizarla. Entonces, al ser string, una clase, mi palabra ¿en qué se convierte? En un objeto. Entonces, los objetos, ¿qué saben hacer? Saben responder a mensajes de funcionalidades asociadas, ¿de acuerdo? Que son comunes a todo texto. Entonces, una de las cosas que sabe hacer, fíjense, todo string, es saberte decir su tamaño. Yo le voy a preguntar a la palabra su longitud. Pero nosotros sabemos que la última posición válida que tiene esta palabra siempre es uno menos. Recordemos el ejemplo de introducción a la programación. ¿Cuántos caracteres tenía? 30. Y la última posición válida, ¿cuál era? 29. Entonces, esta longitud, ¿qué te va a decir? Por ejemplo, de Hocus te va a decir 5. ¿Y cuál es la última posición válida de Hocus? La última posición válida de Hocus es 5 menos 1. Entonces, aquí le estoy diciendo que K es la última posición válida. ¿Correcto? Lo mismo vamos a hacer con el conjuro. N, ¿qué representa? N representa el tamaño de mi conjuro, ¿no es cierto? O en realidad la última posición válida de mi conjuro. Y es la misma idea. Le vamos a ir a pedir el tamaño de mi conjuro. Y uno menos, esa es la última posición válida de mi conjuro en la colección de datos. Por ejemplo, si es que este fuera el conjuro, nosotros, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas letritas o caracteres tiene este texto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres tiene. Pero ¿cuál es la última posición válida? 11 menos 1. Ya nunca jamás olvidar eso, ¿de acuerdo? Desde la era C, este 0 es el que posiciona el primer carácter de la colección. Por lo tanto,
N, ¿qué significa aquí? N significa la última posición válida de mi conjuro. Fíjense, este es N, posición. ¿Y qué es K? Posición. Entonces, estamos siendo fieles a esto que hemos visto aquí, ¿no ve? Desde 0 hasta acá. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra tiene K más 1 caracteres. Esto es de 0 hasta N. ¿Eso qué quiere decir? Que mi conjuro tiene N más 1 caracteres. Y en este caso que hemos calculado N al revés, ¿no es cierto? Dado que sabemos la cantidad de caracteres que tiene el conjuro, determinamos la última posición válida del carácter en el conjuro. ¿Correcto? Ok. Una vez que tenemos eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la poderosa pregunta, ¿ya? Si me dice sí, hacemos eso. Si me dice no, hacemos esta otra cosa. Entonces, aquí, ¿qué tengo que ir a preguntar? Te tengo que ir a preguntar si el carácter de la palabra, ¿ya? Que vive en la posición I, fíjense, para entrar a P sub I, yo ya, en mi cabeza lindo funciona esto, ¿no ve? Este es el carácter 0, carácter 1, entonces este es el carácter iésimo de la palabra palabra. Pero para poder ingresar al carácter iésimo de esta palabra, nosotros tenemos que enviarle un mensaje a mi objeto palabra. Y el mensaje es un mandato. Le estoy pidiendo el carácter que vive en la posición I, ¿de acuerdo? Y este que me va a devolver, como no podía ser de otra manera, me va a devolver un carácter porque le estoy pidiendo el carácter en la posición I. ¿Se entiende eso? Entonces, este P sub I que yo en mi cabecita, bien bonito, con dibujito y todo le he puesto, en programa así se escribe. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué estamos observando? Ya dos prestaciones de servicio que tiene toda cadena. ¿Qué había sabido hacer toda cadena? Decirme su tamaño. ¿Qué me permite hacer toda cadena? Ingresar a un carácter cuando yo le doy la posición. ¿Ya? ¿Y qué me va a devolver? El carácter. Voy a agarrar ese carácter y le voy a preguntar si ese carácter es igual al carácter que vive en la posición J del conjuro, ¿cierto? Entonces, sub J le pertenece al conjuro, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le vamos a pedir el carácter de la posición J? A conjuro. Entonces, a conjuro le pido el carácter que vive en la posición J. ¿Eso qué me va a devolver? Un carácter. Ese carácter comparo con este otro carácter. Si me dice que son iguales, si me dice que son iguales, entonces ambos caminantes tienen que caminar, ¿cierto? Y tiene que caminar y J también tiene que caminar en U. Pero si me dice que no son iguales, el único caminante que tiene que caminar es J. Yo tengo que seguir buscando esa letra de mi palabra oscura en los siguientes caracteres de mi conjuro. ¿Correcto? Algún día, tarde o temprano, fíjense, o voy a terminar de leer mi conjuro, o voy a terminar de leer mi cadena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí estamos modificando los datos de estas mis variables IJ, que vendrían a ser las variables, ¿no ven? Las que van variando en el cuerpo del while. Los que se mantienen amarraditos son K y N. Esos no se modifican, pero ¿quiénes modifican? I y J. Empezaron en 0 y probablemente el que más rápido va a moverse, dependiendo de cómo es, ¿no? La comparación va a ser J. En algunos casos, ambos se van a mover a la misma velocidad. ¿Ya? Listo, hasta ahí estaría. Ahora sí, al terminar de hacer las comparaciones, aquí nosotros sabemos, a ver, cuando hemos dicho que el conjuro tiene la palabra oscura, cuando resulta que mi caminante I se salió, ¿cierto? Entonces es mayor que K, ¿correcto? Si mi I es mayor que K, entonces quiere decir que hemos terminado de leer la palabra. Por lo tanto, el conjuro tiene la palabra oscura. Entonces eso vamos a preguntar aquí, porque acá yo tengo dos opciones para salir de este while. Puedo salirme porque esto me dé falso, puedo salirme porque esto me dé falso, o puedo salirme cuando los dos me dan falso, ¿ya? Pero cuando este me da falso, fíjense, cuando esta me da falso, quiere decir que yo ya terminé de caminar mi palabra oscura, ¿ya? Entonces aquí preguntamos, le vamos a preguntar, ¿será, le digo, que mi caminante I, ¿ya? ¿Es menor, igual o es mayor que K? Le pregunto,
terminamos de leer la palabra oscura. Si me dice que sí, entonces acabo de encontrar una bruja de magia negra, ¿correcto? Entonces, en mi número de brujas de magia negra, como le habíamos puesto, número de brujas negras, ¿sí? Le vamos a aumentar una brujita. Pero si es que mi sigue siendo menor o igual acá, quiere decir que yo todavía no he completado el encontrar todos los caracteres de mi palabra negra. Y ahí terminaría. ¿Correcto? Ok. Si esto nosotros compilamos, no va a compilar, se va a quejar un montón, ¿cierto? Porque este es un lenguaje fuertemente tipado. Lo primero me dice, te cuento que las brujas no saben decir el método get conjuro. Dices, ok, no hay problema, le vamos a achacar esa responsabilidad. Toda bruja, dice, ¿qué tiene que tener? Toda brujita, de acuerdo a nuestro pensamiento, dice que tiene que tener básicamente dos cosas. Un nombre, ¿ya? Y tiene que tener su conjuro. ¿De acuerdo? Como les decía, este problema era un problema más grande, que luego lo podemos retomar el problema original, ¿ya? Pero este tiene nombre y su conjuro, ¿ya? Y básicamente ahorita, ¿qué le estamos asignando? Le estamos achacando por delegación de responsabilidades. Dice que el Congreso necesita que estas brujas me puedan entregar información de su conjuro, como que sí me la entregan, ¿de acuerdo? Y esto básicamente, ¿qué va a hacer? Me va a devolver el conjuro. La bruja es floja, ¿ya? La bruja es lazy. Ella prácticamente lo que hace es mantener su información unida, ¿no? Nombre y conjuro van en uno solo y eso se denomina bruja para nosotros, ¿correcto? Este es un método accesador, ¿no ve? El que le hemos puesto. Entonces, seguimos compilando aquí. Al tener un lenguaje estáticamente tipado, va a empezarse a quejar acá, ¿no es cierto? Yo no sé qué es sí, me dice. ¿Y qué cosa es sí? Ok, no te enojes. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es declarar y. En esta clase de lenguajes de programación fuertemente tipados, se promueve, ¿no? Declaro, defino y uso. En lenguajes que son dinámicamente tipados, defino y uso. Ya cuando yo defino, infiero el tipo. En estos lenguajes que son estáticamente tipados, son más caballerosos, ¿te das cuenta? Es como en la época antigua en la que yo más o menos era joven, cuando había alguien, un chico que quería tener algo con una chica, lo primero que se hacía era una declaración formal de la intención, ¿de acuerdo? Luego lo que se hacía era la definición formal de la relación y luego recién se podía usar. En cambio ahora medio raro es, ¿no? Al revés, se usa, luego no se sabe si se define y solo Dios sabe si se declara. En los lenguajes de programación estáticamente tipados, esa secuencia es estricta, ¿ya? Yo tengo que declarar para luego definir y luego usar. Entonces, primero declaramos que I es una variable que se compromete a tener cosas de clase de tipo entero, J también, K también y N también, ¿de acuerdo? 4 declaraciones. Veamos a compilar y ya estamos sin errores de sintaxis. Ok, para que esto funcione bien, ¿nosotros qué necesitamos? Necesitamos ponerle un constructor para tener noción, ¿no es cierto?, de cómo se construye de manera correcta un objeto de clase congreso. Entonces, para este congreso, parece que mínimamente nosotros necesitamos que nos informen cuál es la palabra negra, ¿ya? Porque un congreso a otro, probablemente la diferencia va a ser la palabra negra que ellos consideran que es la que determina si una bruja es de magia negra o no. Entonces, aquí mínimamente necesitamos que nos ingreses cuando estamos iniciando o estamos arrancando un congreso, es la palabra negra, ¿ya? Entonces, esa palabra negra la vamos a poner como dato de mi atributo palabra, que es la que voy a ir a buscar. Por defecto, cuando construimos un objeto de clase congreso que tiene esta misión más de inteligencia que otra cosa, el número de brujas que he registrado por defecto va a ser 0. Y el número de brujas de magia negra que he registrado al principio, cuando ni siquiera ha registrado ninguna bruja, también 0.
¿ya? Pero para empezar a registrar brujas en el Congreso, yo necesito conocer la palabra oscura, ¿de acuerdo? Entonces, acabamos de definir constructor para mis objetos de clase Congreso. Vamos a hacer lo mismo con la brujita, ¿ya? Para construir una bruja particular, nosotros necesitamos que esta brujita me dé sus dos datos, ¿no es cierto? Entonces, es como cuando te inscribes a la universidad, ¿no es cierto? ¿Tú qué tienes que dar? Tienes que dar los datos que te pide, ¿ya? Entonces, lo vamos a achicar esto, o sea, esto que es el nom y esto que es el conjuro. Entonces, ese parámetro nom va a servir para establecer mi atributo nombre. Y este parámetro con va a servir para definir el atributo conjuro. Listo, acabamos de construir mi brujita, acabamos de construir mi Congreso, ahora sí, veremos. Le vamos a decir que la palabra secreta es hocus, ¿ya? La palabra oscura es hocus. Vamos a mirar cómo va a reaccionar mi proceso, ¿no? Ese es hocus. Nos vamos a construir una bruja mala, ¿de acuerdo? Que sea Amelia y que ¿qué se llama? Su conjuro sea hocus pocus. ¿Qué debería contarme? Debería registrarme una bruja y debería contarme una bruja de magia negra, ¿no es cierto? O sea, hacemos esto. Y esta brujita la vamos a ir a registrar a mi Congreso, bruja Amelia, con su conjuro Hocus Pocus, ¡zas! Resultado, una bruja de magia negra hemos registrado. Conseguiremos otra bruja. Agarraremos a la bruja Ming, ¿de acuerdo? La bruja Ming dice que tiene como conjuro Abracadabra, por ejemplo. Esta sería catalogada como una bruja de magia blanca. Entonces, intentaremos registrar esta brujita en mi Congreso. ¿Cuántas brujas yo ya he registrado? 2. Solamente una de magia negra. Agarraremos la otra bruja, ¿de acuerdo? Agarraremos a Úrsula, ¿cierto? La otra bruja, Úrsula, y le diremos, chueco cuerpo tendrás, como era chueco cuerpo tendrás, como serpiente serás. ¿De acuerdo? Ese es el conjuro, ¿ya? De la bruja Úrsula. Si nos fijamos, esta es la Úrsula, ¿correcto? Inspeccionamos. Bruja Úrsula, su conjuro chueco cuerpo tendrás, como serpiente serás serpiente, dice, ¿no? Ahí tengo error de dedo, pero bueno, nada que no pueda entenderse. Y seguimos acá, ¿no? Nos venimos por aquí y vamos a ver cómo está reaccionando. A mi Congreso le vamos a ir a registrar a la bruja 3. La bruja 3, fíjense, es la Úrsula, ¿ya? Y le agarramos y fíjense, acaba de registrarse la segunda bruja negra de 3 brujas que se han registrado en el Congreso. A ver, construiremos una brujita más. A ver, vamos a construir una nueva bruja. No tengo idea de qué nombre es de bruja. Es la bruja, le vamos a llamar, ¿ya? De acuerdo, un nombre de la bruja. Y le vamos a poner, por ejemplo, hocus, pero en desorden. Por ejemplo, hocus sería S-U-E-O-H. ¿De acuerdo? Eso es al revés. Hocus, y le digo pocus. A ver, aquí no hay hocus, así, ¿no? Aquí va a encontrar hocus, ¿no? Entonces, suco, y le decimos, a ver qué otra cosa, abra. ¿Ya? Esta bruja es de magia negra o de magia blanca. Blanca. Blanca, ¿de acuerdo? Porque si bien es cierto, existen todas las letras de hocus, el orden no es el correcto, ¿ya? Entonces registramos y fíjense, sigo teniendo nomás mis 2 brujas, pero ya tengo 4 brujas registradas, 2 buenas y 2 de magia negra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Podría mostrar la parte del código del Congreso? Es que creo que copió mal, no me sale a mí. ¿Cuál es la clave del pensamiento? Fíjense, esta es la clave, ¿no? Esta es la clave del pensamiento y decidir cuándo hay la palabra oscura en el conjuro, cuando esto sucede. Y eso habíamos hablado acá. ¿Correcto?
Para cualquier otro caso, pues no existe la palabra oscura en el conjuro. Está bien, Inge, gracias. ¿Ya qué significa K aquí? K significa la última posición válida de mi palabra. ¿Y N qué significa? La última posición válida de mi conjuro. ¿Correcto? Eso hay que tener harto cuidado. Les estoy repitiendo. La primera letra de un texto, siempre en qué posición se encuentra? En la 0. ¿Ya? Y el último carácter de mi texto, ¿dónde se encuentra? Siempre en el tamaño del texto, -1. ¿Ya? Ok, eso es. A ver, haremos este otro más. Vamos a ver cómo nos va. Ya no vamos a hacer todos, porque si no, no vamos a terminar. ¿Ya? En una escuela de canto, dice, la profesora de afinación pide a sus estudiantes que practiquen sus notas, dice, ¿no? Sus notas utilizando palabras o frases que tengan todas las vocales en orden. Los estudiantes le presentan cada vez que ingresan a la escuela la frase, palabras que ellos eligieron y la profesora debe dar su aprobación o no de la frase. Por ejemplo, a, e, i, o, u, afinado, a, e, i, o, u, es buena frase. La escala musical como la luz sirve para ensayar también es buena frase. ¿Ya? Un murciélago es el culpable, no es buena frase. La tarea es ayudar a la profesora a decidir si una frase, palabra es aprobada o no. A ver, ¿cómo se resolvería este problema? Eso sería, en vez de la palabra oscura, sería a, i, o, u, ¿no ve? Y luego el resto es similar. ¿Cierto? Sí. A ver, Iván, ¿cuál sería la diferencia entre definir, por ejemplo, el hokusaki, ¿ya? El hokusaki. Si yo le digo aquí, no le voy a hacer esto, ¿no ves? Sino más bien le voy a decir hokusaki. Se puede, ¿no es cierto? Pero el problema es que todos los congresos, su mala palabra va a ser hocus, o su palabra negra va a ser hocus. Todos los congresos. ¿Nosotros queremos eso? No, queremos que entre congreso y congreso, cada congreso defina cuál es la palabra negra o la palabra oscura que están buscando. ¿Ya? Entonces, el hacer esto me da generalidad a mi pensamiento. Si bien es cierto, si le pones hocus, va a ir funcionando. ¿Ya? Para hocus nomás, pero en este caso, a ver, vamos a utilizar este mismo programa, fíjense, y vamos a generarnos una bruja, ¿ya? Pero en este caso la bruja, nos vamos a generar un nuevo congreso, fíjense, pero hay que compilarlo, ¿no? Solo porque lo he hurgueteado. Entonces, nos vamos a generar un nuevo congreso. Vamos a utilizar esta misma implementación, claro que no está bien que hagamos, pero les quiero mostrar que el problema es el mismo. ¿Ya? Y en este caso, ¿qué vamos a tener? A, E, I, O, U. Eso es lo que estamos buscando. ¿Ya? Y en vez de bruja aquí que tú tienes un estudiante de canto. ¿De acuerdo? Entonces le voy a decir, el estudiante de canto, por ejemplo, que se llame Ana, y dice que su frase de canto va a ser A, E, I, O, U, afinando A, E, I, O, U. Esa es su frase. ¿Y qué me debería decir esto? En realidad me va a contar, ¿no es cierto? Si es mala, quiere decir que es buena frase. Ya, pero está todo al revés, ¿se dan cuenta? Lo único que estoy utilizando es el procedimiento. El procedimiento es similar, ¿ya? Entonces, si me cuenta como mala, quiere decir que es una buena frase de entrenamiento. ¿Correcto? Eso. Entonces, aquí le digo, si registramos esta pseudobruja, me va a decir 1 porque tiene IO. Esa es la ventaja de esta implementación, Iván. Ya podemos tener congresos con distintas palabras. Pero no haremos esta barbarie. Vamos a agarrar y vamos a sobreutilizar ¿ya? Y le vamos a decir que este es el problema
a la 10. Y no queremos que sea el Congreso. Quiero que seamos la Academia de... ¿Correcto? Y lo que yo quiero saber, básicamente aquí, es si es que una frase de afinación es correcta o no, ¿ya? Y en este caso, nuevamente, le vamos a ingresar, fíjense cuál es la frase que debería tener para generalizarlo, que sería IOU. Y en este caso, nosotros le vamos a responder un boolean, ¿ya? Le vamos a decir, si vamos a registrar, por ejemplo, y aquí, ¿qué yo voy a esperar? Yo voy a esperar que me des tu frase de afinación, ¿ya? Tu frase de afinación. Listo, básicamente es eso. Aquí la diferencia que vendría a ser que ya no es el conjuro, ¿no es cierto? Sino es la frase, yo ya no necesito, tampoco necesito, pero mi promesa de respuesta, fíjense, es si sirve o no sirve. Sirve la frase de afinación, le digo, y bueno, vamos a ver si sirve o no sirve. Para eso, ¿qué necesitamos? Encontrar la longitud de la palabra que supuestamente, según la Academia de Música, debería tener las letras, ¿no es cierto? Para que sea afinado o no. ¿Qué vamos a analizar? La frase, ¿ya? Y en este caso, ¿qué le vamos a decir? Que esto es la frase que estamos tratando de analizar de la melodía. Misma idea. ¿Cuál vendría a ser aquí la respuesta? Nosotros decimos, si es que esta frase sirve, sí, solamente sí. Resulta que I es mayor a lo que es y mi AIOU se terminó. Fíjense, y en este caso, ¿qué vamos a retornar como dato de salida? Si sirve o no sirve la frase, ¿correcto? A ver, compilamos acá. Compilamos, a ver, Public Congreso, así, está mal. Debería ser academia, ¿no? No he borrado mi constructor. No sintax error. En este caso, a mí no me interesan ya las brujas, ¿no es cierto? La bruja me puedo abstener de la bruja. Compilamos y ahora sí, ya tengo mi problema resuelto, ¿ya? Porque es la misma idea. ¿Se dan cuenta? Estamos buscando los caracteres de una palabra en orden en otro texto, ¿sí? Es la misma idea. Entonces, aquí vamos a generarnos la academia y que dice que necesitas tener a E, I, O, U en ese orden. Entonces, voy a ir a averiguar, a ver si es que esta frase, A, I, O, U, afinado a E, I, O, U, a ver, vamos a agarrar y nos las vamos a copiar si se puede. A, I, O, U, afinado a E, I, O, U, y venimos por acá. Y le decimos, queremos saber si es que esa es una buena frase, ¿cierto? Vamos a registrar esta frase y me debería responder si es una buena frase o no. Buena frase, ¿correcto? Aquí le vamos a decir, a ver, la escala musical, dice, es una buena, como la luz sirve para ensayar. Dice, a ver, veremos si es que esta es una buena frase. Esta también me debería decir true, ¿correcto? Entonces le decimos, a ver, esta frase y me dice true, correcto. Sí, es una buena frase para ensayar. Pero esta, dice, un murciélago es el culpable. Esa no es una buena frase para afinar. ¿Correcto? Entonces, a ver, vengamos aquí y le ponemos aquí un murciélago. Lo que vamos a hacer es quitarle el acento. ¿Ya? El murciélago es el culpable de todo. Debería decirme falso. No es una buena frase. ¿Comprendieron, jóvenes? ¿Sí? Entonces, acabamos de hacer dos programas. Bueno, en realidad, hemos reutilizado esta parte, ¿correcto? Esa parte hemos reutilizado y sus antecedentes y sus consecuentes las hemos adaptado. Pero esta parte de aquí hemos reutilizado, porque el procedimiento es el mismo, fíjense. Queremos encontrar todos los caracteres que existen en una palabra en otro texto en el orden correcto, ¿cierto? Y no debería ser en un otro orden cualquiera. Ahora, mi problema se volvería diferente si a mí me dicen, si yo quiero saber si todas las letras de mi palabra se encuentran en un texto. Eso es un poco más complicado. ¿De acuerdo? En este caso, solamente estoy mirando que todas las letras se encuentren en un texto en el orden que corresponde. ¿Ya? Eso es manejo de cadenas. Y acá tenemos un conjunto de ejercicios más. ¿De acuerdo? Este es bonito ejercicio. Esto lo vamos a hacer después. ¿Correcto?
Ok, ¿alguna consulta hasta acá? Le hice una preguntita, eso de la frase, ¿por qué está bien? ¿Por qué sale correcto? Si es que es diferente la frase, esa partecita no he entendido muy bien. ¿Cuál frase sale correcta? ¿Esta? ¿Cuál de las tres? ¿Esta, la escala musical? Digamos las dos últimas. Esta sale No, no falsa. diré la segunda, la escala La musical segunda. de la luz. Mira, aquí yo encuentro A, E, I, O, U. En ese orden. Ah, ya. ¿Ya? Es igualito que el Hopus, Entendido. pero en este caso es A, E, I, O, U. Otro problema sería, si te dicen, ¿no es cierto? La frase tiene que tener las vocales A, E, I, O, U, no importa el orden. Entonces, en ese caso, esta frase también sería correcta. ¿Ya? Para determinar que esta frase de ensayo es correcta, fíjense, hasta aquí ha leído, hasta ahí ha leído. Aquí ha emparejado A y luego ha ido a buscar E, ¿no ve? Emparejó E. Y luego, qué está buscando? La I. I. Empareja la I. Entonces, ¿qué está buscando ahora? La O. Encuentra la O. Una vez que encuentra la O, a partir de aquí, ¿qué está emparejando? La U. Encuentra la U, listo, terminó de leer A, I, O, U. Y hasta aquí nomás lee mi frase. Y me va a decir, sí, esa frase es una buena frase de entrenamiento. En cambio, esta no. Fíjense, me dice, a ver, yo tengo que ir a buscar una A, ¿no ves? Leo. Dice, encontré una A. Entonces, ¿qué tengo que ir a buscar a partir de aquí? La E. Empiezo a leer, la E. Oh, ya encontré la E. A partir de aquí, ¿qué tengo que ir a buscar? La I. Busco, no hay. Terminé mi texto, entonces no hay el patrón. No hay A, E, I, O, U. Hemos encontrado A, E, pero ya no he encontrado I, O, U. ¿Ya? Porque el problema me dice que tengo que encontrarlo en orden. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchas gracias, dice, ya entendí. Ok. Bien. A ver, un otro tema que nos interesa y este era el preámbulo, como les decía, para el tema siguiente que vamos a introducir, que bueno, que es muy similar. Vendría a ser aquí, ¿de acuerdo? Este lo dejamos por atrás. Y tiene que ver con lo que es estructuras de datos. Las cadenas, fíjense, se cualifica como un tipo de dato compuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que se compone de, a su vez, otros datos, en este caso, de caracteres que vendrían a ser los datos de tipo más primitivo. ¿Ya? Las estructuras de datos vienen a ser construcciones, le llamaremos, ¿de acuerdo? Que me permiten almacenar colecciones de datos. Hasta ahorita nosotros hemos almacenado un entero, un rectángulo, ¿cierto? Hemos almacenado un real, un carácter. Las cadenas vendría a ser más o menos, fíjense, el concepto de colección, ¿no ve? Una cadena es una colección de caracteres. Entonces tú que almacenas hartos caracteres. Pero eso es un texto, ¿cierto? Los arreglos, fíjense, me permiten almacenar colecciones de datos de cualquier naturaleza. Yo puedo tener una colección de enteros y puedo querer almacenarlos, ¿de acuerdo? Así como el conjunto de esos valores. No quiero almacenarlos separados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi lista o mi colección de notas, por decir, entonces probablemente no me va a interesar almacenar por separado las notas pensando que yo puedo tener las notas de más de 100 estudiantes. Eso significaría que tengo que generar 100 variables y eso es muy pesado, ¿correcto? Entonces a mí me convendría representar el conjunto de datos notas, ¿de acuerdo? Y yo sé que mi conjunto o mi colección, en realidad ni siquiera conjunto, mi colección de datos se denominan notas. ¿Ya? Y cuando yo digo notas, no me estoy refiriendo a un solo datito, me estoy refiriendo a varios datos que conceptualmente van a representar a una nota cada uno, pero que en el conjunto que estamos hablando de notas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros necesitamos almacenar
varios datos, ¿de acuerdo? Tenemos la idea de almacenar algo como una colección. Entonces, aquí viene a nuestra ayuda estas estructuras de datos que son básicas, que se denominan los arreglos, ¿ya? Agarraremos la definición que te da la Real Academia Española de qué se entiende por una colección. Ya les he dado un ejemplo de una colección. Una colección, te dice, es un conjunto de cosas, ¿ya? Que usualmente están juntadas o están agrupadas o se han considerado juntas porque pertenecen a una misma clase y usualmente están reunidas por algún interés que tú tienes de que tenerlas reunidas, ¿ya? En el ejemplo, mi colección de notas. Yo probablemente quiero tener mi colección de notas para alguna razón, ¿cierto? Por algún interés. Y cada uno de esos datos de mi colección, ¿qué va a representar? Una nota. Si tú tienes, por ejemplo, una colección de autitos, ¿ya? O tú tienes una colección, qué sé yo, de billetes. Entonces, no te interesa, ¿no es cierto?, o tener probablemente un dato para cada billete. Te interesa tener el dato de la colección, ¿ya? Y cada elemento en tu colección, ¿qué va a ser? Va a ser un billete. Y probablemente están agrupados, están así dentro de la colección, porque probablemente tú consideras que ese billete cumple algún criterio para que pertenezca a esa colección. ¿De acuerdo? A eso se llama una colección en términos coloquiales normales, según la Real Academia Española, de la lengua española. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de colecciones, o más bien al revés, cuando tenemos ejercicios en los cuales nosotros podemos percibir que los datos están como colecciones, entonces probablemente a mí no me va a interesar almacenar estos datos de manera separada, ¿correcto? Me va a interesar mantener esta información como una colección. Y para ello nosotros en programación vamos a utilizar estructuras de datos, ya que me permitan almacenar estas colecciones. En el caso de Intro a la Program, vamos a empezar por la más básica estructura, ya la más simplecita, que viene a ser los arreglos, ¿ya? Entonces, como ya les había dicho en el caso de las notas, acá tenemos un conjunto de ejemplos en los cuales nosotros podemos identificar colecciones, no datos particulares en sí, ¿cierto? Obviamente los datos particulares hacen la esencia, pero para mí lo que me interesa es modelar la colección, ¿cierto? Los libros de una biblioteca, entonces la colección de libros de la biblioteca. Entonces no voy a querer tener una variable por cada libro. Sí voy a querer tener cada libro almacenado, pero probablemente cuando yo hable de los libros de la biblioteca, voy a hablar de los libros de la biblioteca, ¿de acuerdo? En términos generales, ¿correcto? Entonces, hay varios ejemplos en los problemas que se nos van a presentar a partir de ahora, en los cuales te presentan, ¿no?, situaciones que identifican colecciones de datos. Entonces, interesante de poder representar un dato como una abstracción, por ejemplo, edad. A mí me interesaría también representar colecciones, como por ejemplo notas, como por ejemplo libros, como por ejemplo contactos de un teléfono, ¿ya? Entonces los contactos de tu teléfono, fíjense, ya son una colección, ¿de acuerdo? Individualmente se pueden ver, pero nosotros incluso en tu celular que te dice contactos, ¿no ven? No está todo desparramado por todo lugar esa información, sería horrible si no. Tu celular está finamente organizado y hay un lugar por donde tú accedes a tus contactos y esos tus contactos son una colección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los arreglitos, fíjense, me sirven para almacenar o para poder representar en programación estas colecciones, permitiéndome almacenar varios datos de un mismo tipo, haciendo referencia con un solo nombre. Entonces, yo voy a declarar una variable de nombre notas. Voy a decir que este notas es un arreglo, ¿de acuerdo? Y ni bien yo le digo que ese notas es un arreglo, entonces, ¿qué estoy diciendo?
que esta variable notas hace referencia a una contenedora que a su vez me permite contener varios datos, ¿ya? De algún tipo, ¿de acuerdo? Un solo nombre, varios datos. Eso básicamente me permite hacer un arreglo que es lo mismo que una colección en términos normales, generales de la vida cotidiana. Cuando tú tienes colección, ¿cierto? Contactos. Entonces haces un nombre, pero tú sabes que eso está haciendo representación a varios datos de esa naturaleza de clase contacto. ¿Ya? Ok. Todo arreglo como cualquier variable, fíjense en programación, siempre tiene un nombre, ¿ya? Y ese nombre juega el rol de identificador en el espacio donde se lo determina o donde se lo declara. Todo arreglo siempre tiene que especificar el tipo de datos de la colección. Es decir, por ejemplo, si yo tengo mi colección de contactos del teléfono, ¿qué tipo de datos va a almacenar mi lista de contactos? Datos de tipo contacto, ¿de acuerdo? Si mi colección se llama notas, entonces, ¿qué tipo de datos va a almacenar esa mi colección notas? Nota. Es sumamente obvio, es criterio común. Si yo tengo una colección de libros, ¿ya? Entonces, ¿qué va a almacenar esa colección de libros? Libro, ¿de acuerdo? Entonces, va a almacenar objetos de clase libro. A eso se refiere. Ya todo arreglo siempre tiene que tener un tipo. Y ese tipo identifica el tipo de datos que va a tener esta colección. Y usualmente siempre es uno. Según la Real Lengua Española, te dice que la colección es una agrupación de objetos de una misma naturaleza. ¿De acuerdo? Muy rara vez vas a tener una colección de, no sé, de cualquier cosa si no puedes nominarla de forma genérica. Incluso si dices, no ve, yo tengo una colección de flores y ahí adentro en tu colección admites rosas, claveles, jazmines. Bueno, todas ellas, ¿qué cosas son? Son de una misma naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza madre? Una flor, ¿correcto? Entonces, a eso se refiere el tipo. Los arreglos siempre especifican un tipo que hace referencia a los datos particulares que la colección va a almacenar. A diferencia de una variable común y corriente, un arreglo te permite almacenar varios contenidos, ¿de acuerdo? Varios valores que son de este tipo, lógicamente. Y a diferencia de una variable normal, entonces, aparte de decir el nombre, el tipo, tener la conciencia de que este me va a permitir almacenar varias cosas, los arreglos tienen que determinar un tamaño, ¿ya? Y este tamaño, ¿qué me especifica? La capacidad de contención que va a tener el arreglo. Por ejemplo, si yo digo, voy a tener un arreglo de tamaño 20, entonces, ¿qué significa? Que este arreglo a lo sumo puede almacenar 20 datos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? A lo sumo. ¿Ya? A eso se llama tamaño. Y lógicamente, internamente en la memoria, cuando nosotros tenemos un arreglo, entonces ya no vamos a requerir de solamente un espacio físico probablemente para almacenar el contenido de un arreglo. Vamos a necesitar varios espacios físicos para almacenar de manera individual cada uno de los contenidos de mi arreglo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, ¿ya? Pero básicamente un arreglo desde un punto de vista general se considera también una variable cuya noción en términos de programación tiene la finalidad de ser una contenedora de valor, ¿de acuerdo? De dato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de computación, esto habíamos visto a principios del semestre, una variable, nosotros tenemos que imaginarnos como una contenedora que ocupa un lugar físico, ¿de acuerdo? En la computadora, en la cual nosotros vamos a poner información. En este caso, mi arreglito va a tener varios de esos lugares físicos en los cuales yo voy a ir poniendo información, ¿sí? Una información en cada espacio físico, ¿ya? Y esa es la manera en la cual nosotros vamos a distinguir, digamos, un dato de otro dato de la colección. Veremos un ejemplo. Agarraremos la colección de contactos que tiene tu teléfono. Entonces, mi colección que se llama contactos.
Por ejemplo, si nosotros vemos en tu lista de contactos, puedes tener estos datos. ¿Ya? Entonces, estos, fíjense, ya son los datos individuales de esta colección que se llama contactos. ¿Ya? Cada uno de estos, fíjense, es un dato de mi colección contactos que contiene su nombre y su número de teléfono. ¿Correcto? Eso es lo que hace, a lo que hace referencia a este contactos. ¿Ya? Entonces, esto, fíjense, este es el nombre, un solo nombre para referir a esta colección de datos. ¿Ya? Entonces, si nosotros esto quisiéramos ponerlo como arreglos, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, lo primero que tenemos que decir es el nombre. Lo siguiente que tenemos que darnos cuenta es que cada uno de estos datos ocupa un lugar físico diferente, ¿ya? Este ocupa la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, así hasta la 13. ¿Cuántos contactos habíamos tenido en esta lista o en esta colección? 14 contactos. Fíjense, ese es un concepto que acabamos de ver en las cadenas, ¿ya? La diferencia es que en las cadenas, cada datito en cada posición de la cadena, ¿qué vive siempre? Un carácter. En cambio, un arreglo, fíjense, en cada posición de un arreglo, ¿qué puede vivir? Puede vivir un dato simple o tan complicado como tú quieras. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? De todas maneras, para nosotros poder identificar un dato de manera única de esta colección de datos llamada contactos, nosotros necesitamos probablemente saber a qué dato queremos referirnos. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a saber? A través de las posiciones que ocupan estos datos. ¿De acuerdo? ¿Qué habíamos dicho? En este arreglo que tiene nombre contactos, que nosotros tenemos que identificar, pero de manera importante, es qué tipo de datos va a contener cada una de las posiciones de este arreglo. En este caso, ¿qué tipo de dato va a contener mi colección contactos? Un contacto, ¿de acuerdo? Es obvio. ¿Ya? Entonces, esto para mí es un contacto. Siempre tiene una clase. Entonces, si es que este es un contacto, el que vive en la posición 0, en la posición 1 que vive, otro contacto. Y en la posición 2 que vive, otro contacto. Y así. ¿De acuerdo? A eso se refiere que tiene que tener un solo tipo. ¿Qué tiene todo arreglo? Fíjense, tiene tamaño. En este caso, el tamaño de esta, mi colección, contactos, que le estoy modelando como un arreglo, es 14. ¿Cierto? ¿Cuántos datos diferentes tiene al mismo tiempo? 14. Y cada uno de ellos está identificado de manera única por su posición. ¿De acuerdo? Ok. En un arreglo, entonces, a cada una de estas cositas le solemos llamar celdas. Usualmente un arreglo en programación lo solemos dibujar así, ya como una cajita con divisiones, ya sea vertical o ya sea horizontal, la solemos dibujar así a un arreglo. Entonces, cada división, nosotros la vamos a conocer como celda. ¿Ya? Entonces, la celda 5 sería esta. ¿De acuerdo? La celda 10 sería esta. ¿Ya? ¿Cuántas celdas tiene este arreglo? 14. Por lo tanto, ¿cuántos datos al mismo tiempo puede contener este arreglo? 14. ¿Y qué datos puede contener este arreglo? Datos de clase contacto, ¿ya? En el ejemplo que estamos dando. Ahora, independientemente del ejemplo, nosotros podemos asegurar que cuando tenemos un arreglo, en cada celda nosotros vamos a tener almacenado un dato del tipo que hayamos especificado que va a ser el arreglo. ¿Ya? Es. ¿De acuerdo? Ok. Si nosotros queremos utilizar entonces esta variable contactos para especificar que es una colección, se hace idéntico ya a una declaración de una variable con la salvedad de que en esta ocasión, después del tipo de datos, a ver, mi contactos, ¿qué tipo de datos va a contener? Va a contener objetos de clase contacto. Pero no va a tener un hito, va a tener hartos. Entonces, para especificar que esto va a contener, esta es una contenedora de varios datos de clase contacto, vamos a utilizar los corchetes. ¿De acuerdo? Corchete abierto, corchete cerrado para identificar que es un tipo de dato complicado, alias arreglo. A eso se llama declaración. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir el tamaño. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos definido el nombre de la contenedora, que es contactos, lo siguiente que le digo, a ver, ¿cuántos contactos espero
almacenar en este arreglo? En este caso le voy a decir 14. Entonces aquí le estoy diciendo, vamos a construir tantos espacios necesarios para tener almacenados objetos de clase contacto. ¿Cuántos? A lo sumo 14. ¿Ya? Una vez que tú defines este tamaño, este ya no se puede alargar como chicle, ¿no? Ay, me he arrepentido, que sea 15 más 1, digamos, no es tan trivial. ¿Ya? Esto es bien importante. Esto me permite determinar la capacidad maximal de contención que tiene esta mi contenedora arreglo. Y luego lo siguiente que hacemos es definir cada celda. Por ejemplo, si yo quiero definir el dato de la celda 0, básicamente le digo, voy a acceder a la celda 0. ¿Cómo se accede a cada celda de mi arreglo contactos? Haciendo referencia al nombre, haciendo referencia a la dirección, y para decir que queremos acceder se utiliza corchete abierto, corchete cerrado. Entonces aquí los corchetes tienen el rol de acceder, ¿ya? A cada una de las partes del arreglo de manera individual, cuando le ponemos una posición. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Por ejemplo, en la celda 0 le vamos a poner este dato, que es un nuevecito contacto que se llama Juan Pérez con este número. Entonces, estamos escribiendo la celda 0 de mi arreglo contactos, ¿de acuerdo? Así se define los datos. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a definir los datos de mi colección? Un hito por un hito. ¿De acuerdo? Se define uno por uno los datos de mi contacto. ¿Sí? Y se lo hace así, identificando de manera explícita, no ambigua, qué celda o qué contacto estoy queriendo designar, ¿ya? O designar su contenido. Bien. Si nosotros queremos hacer eso, entonces lo podemos hacer. Fíjense, la 0, la 9 y así, ¿no es cierto? Podemos empezar a definir datos. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el número de mi contacto 5, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos acceder a la información almacenada en mi arreglo. ¿Qué información quiero acceder? Aquella que está en la posición 5. Entonces le digo, a mi arreglo contactos, en la posición 5 quiero acceder, le digo. Ya, accedo, ¿cierto? Estoy leyendo. Y a ese contacto le voy a pedir su número. ¿Y eso qué le voy a poner? ¿Dónde lo voy a poner? En número. Entonces, al terminar esto, ¿qué tendría número? Tendría 7, 17, 29, 25, 2. ¿De acuerdo? Eso es el uso de un arreglo. Lo dejaremos aquí. El día martes vamos a continuar. Nos vemos el martes. Vayan a diversos, se los voy a dejar esos ejercicios que están con cadenas. El día martes vamos a hacer el ahorcado, ¿ya? Con lo que ya estamos aprendiendo hoy día y lo que vamos a terminar de hacer el martes, ya podemos implementar nuestro ahorcadito de manera interesante. Hasta el martes, jóvenes. Chao, chao. Hasta el martes. Hasta el martes, licenciado. Hasta el martes, chicos. Hasta el martes, licenciado. Yo. Hasta el martes. Chao, chao.